Sí, yo. Entonces, si quiere, cuénteme. Yo voy abriendo de una vez como voy compartiendo pues, las diapositivas acá. La actividad test es la de sonido de texto, ¿eh? ¿Cómo? La actividad test. La La de, actividad la de- que fue la pasada, la que tenía que ver con volumen, que era pues el sólido, ¿cierto? Ah, ya. Y las texturas. Pues me fue bien en las dos actividades. Que puede tender sobre las sombras, el volumen y la textura diferente de cada materia. Bueno, escucha como un ruido de una máquina. ¿Está cerca de una máquina? Es el computador. Ah, bueno, listo, listo, no, tranquilo. Bueno, entonces, cómo le fue con el trabajo? ¿Cómo le fue con, por ejemplo, con las texturas? ¿Qué se le dificultó? ¿Cómo le parecieron como asuntos? Pues bien, no me edificó nada, porque puede entender cómo hacer los detalles de la textura que elegí. Por ejemplo, los detalles de las sombras, de lo profundo, y los detalles que tenía como manchas como blancas, como morado. Algo así, es lo que vi en la textura. Ujú. Listo, bueno, pues vamos a empezar a hablar entonces un poquito como de ese asunto. Eh, Esta web tiene como centro ese problema del valor tonal, ¿no? Que es la manera en la que normalmente creamos volumen en un dibujo o en una imagen. Es decir, la variación, si fuera el caso, una pintura de colores, de tonos, pero en este caso la variación de grises, de blancos y negros que puede tener una imagen para generar esa sensación, como usted lo dice, de profundidad o de alejamiento como de ciertos objetos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito como de las texturas, justamente de la producción de esa volumetría, hablando del detalle, de cómo uno puede como entrar a centrarse en el detalle de los objetos que está reproduciendo, hablar un poquito de la gestualidad y la repetición que hay allí, y pues qué implica, digamos, este tipo de observación y cómo puede realizarse en términos, digamos, puramente técnicos. El ejercicio que ustedes realizaron en la fase 3 pues proponía escoger entre una serie de texturas que todas tenían, siento yo, una posibilidad tanto de gradaciones de tonos, y ya vamos a entrar de pronto específicamente a qué se refiere cuando habla de ese proceso de una gradación, o a cambios de tonos, digamos, más fuertes, como el cambio que se ve, por ejemplo, acá en ciertas áreas del tiburón. Veamos, por ejemplo, esta parte de abajo de la nariz, donde lo que tenemos son como unas líneas duras negras y al lado unas líneas blancas, como completamente blancas. Es decir, un alto contraste entre tonalidades que generan una textura particular, en este caso las arrugas. Entonces creo que la mayoría de imágenes que ustedes, que estaban propuestas y que ustedes seleccionaron, tenían esta doble condición. Por un lado, unos puntos de la imagen en los que habían como valores tonales muy oscuros y al lado otros muy claros, donde había que trabajar lo que yo llamaría como detalles o puntos específicos, no sé, la textura de las papas, la textura de la reja. Yo creo que en general todas, esta de los huecos que era como sobre una lámina de eso que parecía como un caucho o una cuerina, pues también, si bien tenía como esos momentos que dan esa intención del volumen, como esto que estamos viendo aquí en las arrugas, y les digo, tanto como lo que llamaríamos como una gradación tonal, es decir, una calidad de grises que se van desvaneciendo hacia el blanco. Vean cómo esto está muy presente en esta parte de abajo, sobre todo del tiburón, ¿no? Donde viene del negro y se va como aclarando de a pocos el tono, lo que da la impresión de que está emergiendo o saliendo de una superficie o de ese fondo negro, como todo el animal, es decir, lo que nos hace pensar que el animal es mucho más largo y que no se corta ahí, porque hay una continuidad del degradado, como que se funde hacia el negro.
si lo estuviéramos pensando en términos visuales, audiovisuales o cinematográficos. Entonces vean cómo igual en la boca también lo que ocurre es esa variación tonal, ¿no? O sea, viene del negro profundo y voy proponiendo unos grises cada vez más claros que van saliendo, digamos, hacia la superficie para mostrar que ese hueco deja de existir hacia este punto. Entonces, lo que quiero decir aquí es que la mayoría de veces la producción de la semejanza de un objeto tridimensional que no es liso se logra a partir de la combinación de esas dos cosas, de unos cambios tonales, digamos, duros o agresivos, de alto contraste, del negro al blanco, del negro a un gris clarito, o de pronto el uso del borrador directamente y hay un alto contraste, junto con otras zonas que por lo general tienen esas gradaciones mucho más suaves. Creo que eso es clave también para las correcciones de lo que he visto en los trabajos que ustedes presentan, ¿no? Algunos tienen como demasiados degradados, todo se siente demasiado suave y por lo tanto hay una sensación un poco de artificialidad en eso. Pensándolo hoy, creo que hay un efecto como si lo pensamos de las construcciones en 3D que tienen mucho eso, ¿no? Cuando uno ve no sé, dibujos, por ejemplo, dibujos animados en 3D o producidos a partir de 3D o imágenes. eh, Estoy pensando como en ejemplos muy concretos. Sí, pensemos por ejemplo en las películas de Pixar y demás, ¿no? O cuando vemos, no sé, dibujos de antes de los 90 como Pokémon y eso, lo que tenemos son personajes que están construidos a partir de gradaciones muy suaves. Eh, pero la realidad está llena de más bien de una calidad, digamos, de texturas y de altos contrastes, como esto que ocurre en las arrugas, que también pasa en las arrugas de la piel, de la ropa y demás, y que se combinan con esas gradaciones de volumen o cómo golpea la luz, y eso le da mucha más realidad al dibujo. Entonces vean, por ejemplo, cómo eso ocurre en muchas de las partes de este tiburón, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ese tipo de grandes cambios tonales en toda esta superficie de arriba, que es la que nos describe pues, el reflejo del agua sobre el cuerpo del tiburón. Y sin embargo, como digo, si fuera solo ese cambio brusco de tonalidades y demás, no tendríamos la posibilidad de comprender esa volumetría o esa forma total que nos deja ver como el cambio de gradaciones que ocurre en otros lugares. Entonces, esa combinación es la que soluciona, como digo, las texturas. Pasaba en algún ejemplo, y lo comentaba yo en el foro de ese grupo, por ejemplo, alguien había abordado la textura de la piña, y la piña tenía, como todas las demás, como unos cambios drásticos de tonalidades, y la persona los captaba muy bien, pero faltaba más bien como narrar o describir esas gradaciones mucho más suaves que también nos daban una idea pues de todas esas capas o pequeños volúmenes de la piña. Entonces había como esa combinación. No sé, Adrián, si usted me quiere contar de pronto cuál fue la textura que usted escogió para trabajar, y la de la papa, la de la piña. Pues la textura que elegí fue la de los agujeros blancos. Fue la que yo Ah, la de elegí. los agujeros que están sobre una cosa negra, ¿sí? Sí, ese. Claro, entonces digamos, esa era una imagen que tenía como nuevamente que llevamos directamente a la imagen, o sea, como al grupo, ya que tenemos como solo el espacio los dos. ¿De qué grupo es usted? Ya voy. Sí, yo lo hago. Un 40, 80, Sí, 12, 12. 4. Y luego hay como un guión al piso y hay otro número, Sí, ¿no? es el 4. 4.
¿Usted puede compartirlo en el foro? Sí. Ah, listo. Entonces, aquí está Adrián. Listo, entonces vamos a verlo. Entonces vamos a verlo aquí en grande. Y aquí estamos viendo todo el contenido del foro. Entonces la textura era esta, ¿no? Que tiene, como les estaba comentando, unos grandes cambios como contrastados de tonos, por ejemplo, lo que ocurre entre este tono que es completamente negro y este blanco, que es lo que describe como todos los huecos y lo que además narra la profundidad, ¿no? Lo que está ocurriendo como en este espacio o en cada uno de esos espacios. Pero también lo que le da, sobre todo, digamos, la textura del material, que pues bueno, voy a correr como hacia otros ejemplos. Por ejemplo, la papa tiene como una textura específica que uno entiende que es un material que no es completamente liso, que está lleno como de puntos, de huecos, o que tiene tierra, o en el caso de la piña, lo mismo, ¿no? Como que hay una porosidad que uno puede identificar en la textura, y eso está dado gracias a esos cambios tonales. En este caso, esta textura, la parte superior, ya no hablando de los huecos o que proyectan, digamos, estas sombras sobre otro espacio, sino que el objeto se ve que es como una cosa como plástica, una especie, como lo decía, de cuerina o de, que sabes, como de contact, este que se estira, podría pensar uno, y lo que nos hace ver eso es el carácter mucho más plano de la textura, ¿no? Entonces tenemos una textura que no está llena de irregularidades, como de esos puntos, sí los tiene algunos, como por acá, pero en general es una cosa que tiene un montón de transiciones y degradados muy suaves, ¿no? Por ejemplo, acá, como que hay un degradado del negro hacia el blanco y luego ya viene el hueco que nos muestra la sombra que está abajo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en toda esta zona de acá de la textura. Viene como de un tono negro y se va degradando hacia unos grises como más claritos. Uno podría pensar que hay como dos tonos, pero luego entre esos dos tonos está todo el momento, digamos, del suavizado tonal que uno puede lograr con ciertos lápices para lograr ese efecto. Entonces, entrando puntualmente en su trabajo, creo que, digamos, hay unos momentos donde intenta hacer esa gradación. Creo que donde está, digamos, lo que es más claro en la imagen es este cambio que le estaba diciendo, como del negro al blanco, es decir, lo que nos permite ver que hay una sombra o un volumen, una distancia entre dos superficies, gracias a ese cambio tonal que es más contrastado, pero todavía siento que hay mucho por hacer de trabajo es en la materialidad del objeto, es decir, el sentir el material cuero o cuerina o plástico a través de este trabajo, de este tono. Entonces, ¿eso cómo pensaría yo se puede lograr? Primero, entendiendo que el valor tonal, por ejemplo, del hueco y de la textura en muchas ocasiones es el mismo. Es decir, aquí hay negro, negro, igual que acá hay negro, negro, ¿no? Entonces habría que poder empezar a identificar en la observación de esa textura que este tono también se llega a alcanzar en muchas partes de esta superficie. Y a partir de construir ese tono negro en esta superficie, es que puede ir dejando luego, en algunos momentos, espacios para estos otros grises, ¿no? Entonces, uno podría hacer dos cosas. Una sería como trazar estas formas de donde es más oscuro con un lápiz como muy suave, luego llenarlas de negro y luego empezar a construir esa gradación hacia los espacios más grises. O simplemente pues ir oscureciendo como es estos grises de a pocos a medida que se va acercando a estas zonas para volverlos mucho más negros. Eso le daría ese carácter como brillante a la textura, que es lo que yo creo en términos de observación y detalle o de volumetría le podría faltar al dibujo. Yo reconozco también en esto y me parece chévere cómo pues se dedicó a no, digamos, a darle como unas formas orgánicas, un poco a imitar el recorte que no es totalmente geométrico, ni circular, ni cuadrado de la textura, sino que son como estos óvalos quebradizos, llenos de irregularidades, que hablan del tipo de textura
que también estamos viendo. Sí, creo que eso está bien observado, pero como digo, falta todavía ese enriquecimiento tonal, ¿no? Como que aquí intenta sacar los brillos en unos momentos, pero puede ser mucho más oscuro. Adrián, ¿usted con qué lápices está trabajando? ¿Con qué, si es HB, 2B, Hs? Pues estoy trabajando con HB. Listo. Pues bueno, esa es, digamos, como la opción más inmediata y común, que es como el lápiz cero, o lo habíamos, creo que lo alcanzamos a explicar un poquito, no sé si lo tocamos en la web pasada o en el periodo anterior, como el HB es un lápiz, digamos, como muy intermedio, es como el cero, es como el cero en una escala de lápices más duros y más suaves. No sé si usted alguna vez ha trabajado con otro tipo de lápices, como el 2B, el 4B o el 2H, el 3H, y entiende más o menos cuál es la lógica de eso. No, no he trabajado con esos lápices. Bueno, entonces te voy a dar, y pues a quienes están viendo el video después, una recomendación, y es poder de pronto conseguir, si bien hay, nuevamente, hay como toda una gradación o un cambio de lápices, como que están los lápices H, y entre más H, el lápiz es más duro, entonces hace trazados más suaves, pero se corre menos al contacto con la mano. Son lápices usados sobre todo en arquitectura, para hacer planos, para hacer líneas, que como digo, no se deben borrar. Entonces hay como hasta el 7H, creo, o el 6H, que es un lápiz muy duro, duro en el sentido que tiene poco grafito y es poco grasoso. O sea, si ustedes han visto tal vez cuando sombrean muy duro una superficie, llega un punto en el que se ve totalmente brillante y como que es difícil ver el negro por cómo brilla la superficie. Esto es porque hay una gran cantidad de grasa en el grafito y entonces ahí estoy teniendo como un tono muy grasoso que me da esos brillos. Entonces los lápices H tienen muy poca grasa, muy poco brillo, pero a su vez también tienen muy poco grafito y por tanto nunca llegan a unas tonalidades de muy negro. Entonces los lápices H uno los usa generalmente para hacer bocetos que luego se cubren fácil con los lápices B. Además el lápiz H nos permite borrarlo más sencillo, como tiene menos grasa, pues mancha menos el papel a medida que yo lo voy borrando. Entonces una recomendación sería de pronto usar, no, como digo, no es necesario tener todos los 6H, 5, 4, 3 hasta el HB y luego todos los B, pero de pronto sí tener un 2H, un H o un 2H para hacer algunas cosas de bocetos y luego empezar a trabajar con los lápices B más oscuros. Entonces, una manera en la que quizás esta imagen de una llegaría a unos tonos más oscuros y más negros sería trabajar, por ejemplo, con un 2B, ¿sí? Que ya, digamos, si tiene la posibilidad de preguntarlo o comprarlo, en lo común uno encuentra, casi en cualquier lugar puede llegar a encontrar una papelería que tengan 2H, HB y 2B. Ya de pronto requiere un lugar más como no sé, una capital, una gran papelería o Panamericana o la Comercial Papelera, Todo en Arte, digamos en Medellín, que pueda tener como toda la gradación, pero con que tuvieran un lápiz H, un 2H, un HB y un 2B, ya les va a dar una cantidad de tonos y una facilidad de sombreado mucho mayor a la que están usando. Luego, si tienen la posibilidad, pues también comprar no sé, un 4B, un 6B, digamos el más oscuro y grasoso y que más hay que tener cuidado para no mancharse es el 8B, que es un lápiz pues ya muy negro, muy grasoso y muy brillante, pero que sirve para hacer igual unas zonas muy negras de maneras más rápidas. Entonces ahí hay como una clave, una recomendación para seguir trabajando este asunto como de las texturas. Y en términos del volumen, usted también había subido aquí el volumen, pasa un poco lo mismo. Entonces, aquí en cambio lo que siento es que aquí estábamos esperando como unos colores muy planos, ¿no es cierto? Como que toda esta sombra fuera de un solo tono. Y nuevamente eso se logra más fácil con un lápiz más blando, con un B, digamos, si usted hubiera trabajado toda esta sombra con 2B, probablemente lo hubiera podido hacer más rápido y hacerlo sentir más plano. Pronto esta pues con el HB y este más clarito podría ser también con HB más suave o lo que le recomiendo como explorar por ejemplo con el 2H.
Entonces eso nos da un juego de tonalidades mayor, y ya lo otro es una cuestión de práctica, que es como poder aplicar unas zonas planas más continuas, como digamos este ejercicio está planteado entre los volúmenes para ver hasta qué punto ustedes pueden producir o empezar a producir tonalidades como planas. Entonces vale la pena de pronto hacer, hay un Spark, ¿no? Ahí en la guía que ustedes pueden consultar y se habla, por ejemplo, de cómo hacer ejercicios de varios grises, de cada vez coger el lápiz y hacerlo más suave o más duro. Digamos, claro, un lápiz como el HB nos puede dar muchos tonos con esa práctica hasta un punto, y es una cuestión de ejercitarlo constante para ir logrando unos tonos más planos o parejos. No sé si quiere anotar algo más de cómo le fue con la construcción de este sólido. Pues no tengo nada más que decir. Pues que tengo que como un poquito más hacer las sombras, haciendo como un poco los tonos, de más oscuro hasta más claro, y hacer lo mismo para que notar las sombras, el tono base y las luces. Sí, sí, Adrián, yo creo que el tono, o sea, el asunto de la luz está bien observado, eso quiero como resaltarlo y dejarlo como en valor, y es que se entiende, y la mayoría de ejemplos que vi, pues está entendiendo bien. Creo que en este grupo no hay como más ejemplos como tan acertados, está bien acertado como cómo la luz golpea el prisma, digamos, este triángulo, esta pirámide, perdón, y nos deja ver esta que sería la sombra dura, esta que es una sombra más suave, y esta cara que tiene una, digamos, como un color más plano, aunque, y creo que eso está chévere, usted volvió y sacó, por ejemplo, esta sombra de acá, que es una sombra que se genera en la mayoría de los casos por cómo viene la luz sobre los objetos, y otro tipo de sombras como esta de atrás, que es más dura acá que acá, bueno, como que la caracterizó bien, y creo que como usted dice, es como el asunto de practicar también el sombreado cada vez más para lograr como un efecto más realista, que en últimas era lo que buscaban sobre todo este ejercicio, eh, como una noción de realidad un poquito mayor, que es lo que da el volumen. Espera, entonces volvemos a compartir acá, claro. Acá le puedo compartir. Bueno, entonces aquí, digamos acá. Entonces, bueno, viendo como que eso es lo que veo de su trabajo, y creo que en la mayoría de los casos ocurre lo mismo, y sería la necesidad de tener unas tonalidades más oscuras, de pronto trabajar con difuminos, con limpiatipos, que son como tipos de borrador también, como que le hacen menos daño al papel o al grafito mismo, son más cuidadosos, y sobre todo les recomiendo si tienen la posibilidad como usar borradores de miga de pan, o como mejor opción pues el limpiatipos gris, que hay un limpiatipos que es el más común de Pelican, que es azul. Luego hay uno gris, creo que es de Norma o también de Pelican, que es como un poquito mejor porque mancha menos y deja menos como ese tono azul que a veces uno alcanza a ver cuando lo utiliza. Entonces, esa combinación de gradaciones y fuerzas en la textura es importantísima para dar ese aspecto como más realista a la imagen, y pues en la medida de lo posible empezar a utilizar de pronto otra cantidad de lápices. Y bueno, el curso está todo planteado para trabajar con Bond, porque sabemos que es el material que podríamos tener en cualquier lugar del país. Pero si ustedes tienen la posibilidad de empezar a dibujar en Durex o en, no sé, sobre todo el Durex es un muy buen papel y es económico y aguanta mucho más, muchas más capas de grafito y de negro, y se ve como mucho más bonito. Entonces la cartulina Durex es recomendada como para, sobre todo estos ejercicios de volumen, me parece que es clave. Entonces, bueno, yo traía también unos ejemplos para mostrar de artistas que utilizan, por ejemplo, este cambio de tonalidades más contrastadas y demás para hablar de, por ejemplo, estos trabajos sobre edificios. Otros artistas que me parece muy interesante, ya podemos hablar, es como de la construcción
de la sombra a partir de tramas, ¿no? Que es otra manera que, digamos, no está ni planteada ni no planteada, es decir, no está recomendada directamente, pero que unos hubieran podido utilizarlo mucho, que es la cuestión de estas como sombras a partir de líneas continuas, ¿no? Es decir, el acto de hacer tramas, ¿no? Hacer tramas para construir el volumen, que uno lo ve mucho cuando está aprendiendo, no sé, en cursos de ilustración, en algunos libros, pues saber que, por ejemplo, la dirección de la trama es muy importante. El trabajo de... ¿Cómo se llama? Porque no lo tenía acá, luego les puedo compartir de pronto por el foro del Teams o por los foros, de pronto un mensaje del foro general con estas diapositivas y además el nombre de algunos de estos artistas que me parece trabajan muy bien las tonalidades. Entonces, dense cuenta cómo, a pesar de que todo este piso está construido en mosaico, uno entiende las sombras a partir de los cambios de tono de ese mosaico. Entonces, por ejemplo, uno puede tener los mismos grises y es un efecto óptico, ¿no? Los mismos grises que aquí son oscuros, aquí empiezan a ser los grises como más claros, ¿sí? Uno podría como hacer este ejercicio que a veces ven por ahí en Instagram y demás, que comparan los tonos del espacio con luz de la sombra y se da cuenta que hay tonos que son iguales, pero puestos al lado de unos tonos mucho más oscuros, pasan a ser, por ejemplo, los más claros de esta zona. Entonces lo que hay aquí es como un trabajo de cambios de tonalidades muy preciso, muy bueno, para crear como todo este mosaico que no solamente nos deja ver, digamos, la luz y la sombra, es decir, cuáles son las sombras de este sujeto o de este otro objeto que no vemos, que está fuera de campo, pero que tiene una sombra aquí grandísima, que podría ser, no sé, un puente, una pared, cualquier otra cosa. Pero también ese cambio tonal nos permite describir el mosaico mismo, ¿no? Es decir, todas estas formas geométricas. Este es un dibujante de Medio Oriente, entonces, claro, tiene como toda esa obsesión por representar los arabescos y todas esas texturas de su cultura. Cómo se narran a partir de esos cambios tonales, ¿no? Estos pequeños cuadritos grises, unos más claritos, uno al lado del otro, no puede entender casi que aquí hay unos que son blancos, que luego hay otros que probablemente sean como rojos o azules o negros y que van describiendo como unas formas. Entonces creo que hay toda una relación entre el tono y la sombra que, por ejemplo, en este artista es muy evidente. Y luego, cuando les mandes las diapositivas, pueden mirar cómo a partir de la trama genera la sensación o la textura de los materiales. Entonces aquí en este gorro utiliza como un entramado y unos cambios tonales para describir el volumen, pero también para dejar ver esa textura de la lana a partir de la forma en la que trabaja con el lápiz. Y lo mismo, o más bien al contrario, pasa con esta chaqueta, donde ustedes van a ver que colores mucho más planos y como lo que veíamos en el tiburón, cambios tonales como de muy clarito a más oscuro, a negro y demás, dan la impresión, por ejemplo, de esta chaqueta. Entonces, bueno, o de este drill o de este jean que tiene el personaje. Entonces creo que hay que empezar a analizar, por ejemplo, cómo se crean texturas a partir de eso, del alto contraste, de los degradados, de unos cambios tonales más suaves. Pensemos, por ejemplo, un poquito como en el cuero, ¿no? Las chaquetas de cuero como brillan en los pliegues y demás, lo que requiere eso es pues unos cambios de tonos mucho más contrastados para dar esa sensación. Vamos a pasar de un poco rápido por esto, que era como un ejemplo de lo mismo, pero construido a partir de la acuarela, para centrarnos de pronto en esto, que me parece más importante hoy. De todas maneras pueden ver, por ejemplo, la construcción de volumen de artistas como los carpinteros que hacen estas acuarelas gigantes y preciosas que parecen como legos, ¿no es cierto? Y donde hay como nuevamente valores tonales planos. Vean que aquí no hay casi degradados, sino son colores planos uno al lado del otro, lo cual es como una manera sencilla también de trabajar la acuarela, pero da toda la impresión de volumen. Pero bueno, digamos que eso lo pueden ver, pero quiero concentrarme de pronto un poquito acá y preguntarle a Adrián de qué material cree que están hechas estas tres esferas, viéndolas así de una. Pues me parece que
de cristal, me parece. ¿Cuál? Pues la de medio. La No, del medio usted diría que es cristal. sí. Y las otras. La de la derecha me parece de cuero o de cacho, me parece. Ok. Y la de la izquierda. También de cristal, me parece. Ok. ¿Y por qué podríamos llegar, o sea, o por qué puede llegar a esas conclusiones? ¿O por qué cree usted que uno puede tener la sensación de esos materiales desde lo que está viendo? Pues las dos de cristal, pues refleja una cosa. Por ejemplo, la de metal refleja un hombre comiendo. Y la otra me parece que refleja una ciudad o un árbol. Mientras la derecha no refleja nada. Como una materia como de tela. O algo así, me parece. Listo, perfecto. Entonces, ese es un poco como el asunto que quería proponer con esta imagen, que es una litografía de Escher, que, digamos, espero lo hayan podido ver en algún momento, sino que lo estudien. Es como un artista, digamos, de estos mediados del siglo XX que está muy interesado en la física y sobre todo como en la óptica, ¿no? En la óptica, en la geometría y en las ilusiones ópticas también. Creo que es un precursor de cosas como las ilusiones ópticas en la cotidianidad, para que lo vean de pronto. Hay una imagen muy famosa que es como esta de las escaleras, que uno no sabe si las escaleras suben o bajan, unos espacios como imposibles e infinitos, pero también lo traía aquí porque es un estudioso como de los materiales y de la física, como les decía, de la luz y de la óptica, y hace estos estudios de materiales, por ejemplo, de esferas. Entonces, como dice Adrián de manera muy clara, las dos primeras esferas generan reflejos, ¿sí? Generan reflejos por el material del que están hechas. Entonces, si uno va a representar el vidrio o el metal, generalmente puede dar esa sensación a partir de los brillos y de los reflejos que tienen. Entonces, vean, por ejemplo, el alto contraste, más allá de lo que se está uno reflejando, el alto contraste que hay entre ciertas zonas, ¿no? Como que viene este blanco y de uno entra el negro, hay un degradado, luego de uno otro negro, y es lo que da la impresión de que hay algo que estamos viendo reflejado y que está en otra parte, como una sensación de espejo. Pero también ocurre en esta primera esfera, ¿no? Viene como todo este negro y de repente túnel blanco, o vean la misma sombra de la esfera, como es, tiene como este tono muy oscuro y luego este muy claro, como que hay una deformidad de la luz que es como muy de un material que ya vamos a decir, y que es muy propio de eso, mientras en la última no hay ningún reflejo, es decir, es un material que no refleja la luz, no la, sino que simplemente nos describe dónde está la sombra y dónde está la luz. Entonces uno puede hablar, como dice Adrián, quizás por la textura, la porosidad, de que es, por ejemplo, un caucho o podría ser un tipo de madera. Ya luego uno podría ser más preciso con la textura y los detalles para dar a entender qué material es o no, o dar esa sensación que uno quiere lograr, pero el punto es que no refleja. Algo que hemos visto de pronto con otros grupos y demás es que quizás la esfera del medio es una esfera metálica y por tanto hay una reflexión de la luz, es decir, hay unos reflejos que se perciben en la superficie del material y que nos dejan ver al mismo Escher pintando. Tal vez, claro, entiendo que en una pantalla puede verse más pequeño y uno no identificar toda la acción del hombre, pero cuando se las envíe pues, van a poder ver que lo que está haciendo él es pintando las tres esferas, o sea, es como un autorretrato también, lo cual es muy impresionante como para la época. Mm, pero la sombra sigue siendo una sombra como que describe pues simplemente de dónde viene la luz, dónde es más clara, quizás por el mismo efecto del reflejo y hay una gran sombra. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que la luz golpea el material y da un reflejo. La primera de las tres podríamos pensar además que es una esfera de vidrio, ¿sí? No solamente es una superficie lisa que refleja, sino que además genera ese efecto como de refracción y dispersión de la luz, siendo una esfera de vidrio. Entonces, piensen, por ejemplo, como si ustedes tienen un vaso o un cristal, como la luz no solamente genera reflejos o brillos o zonas destacadas de luz, sino que además atraviesa el material y configura unas sombras
que tienen de pronto un poco este aspecto. Es decir, la sombra del material está también llena de luces, porque la luz no pega y rebota, sino que atraviesa también el material. Es una característica que casi que solo tiene el vidrio, ¿no? De pronto algunas telas muy suaves también dejan pasar la luz y no podría mirarlas así, pero se construye a partir de este ejercicio de la luz. Vean que, por ejemplo, la luz en la sombra del material es incluso mayor que la de la mesa en la que está reflejada. Incluso eso se ve en el reflejo de la otra esfera. Entonces hay toda un estudio también de cómo la luz afecta a los materiales, y es en últimas la invitación de esta tercera fase del curso, ¿no? Como a poder observar cómo la luz se cambia o se forma en ciertos materiales y cómo los afecta, y de pronto desde allí poder describir mucho más esos materiales, tanto como en sus texturas, digamos, físicas. Bueno, hasta ahí como la actividad 3, era lo que quería escribir. No sé si de pronto usted ya empezó a desarrollar o a mirar la actividad 4, Adrián. Pues ya la miré Ujú. y tengo una pregunta sobre la actividad 4. Sí. Bueno, sí, pero la que más. Espérate. Claro. Que se puede utilizar. Ay, espérate. Ay, no sé la imagen. Espera que se envió aquí en Teams. Bueno, Eso sí, sí, porque no se ve, es como la luz y no se alcanza a ver demasiado. Si puede enviarla por el chat y la enviamos. Adrián, usted la envió por... ¿señor? ¿Ya envió la imagen? ¿No? Ya terminó. Ah, listo. Ya la. Ok. Pues yo creo que el problema es como el asunto de los puntos de fuga aquí. No sé si de pronto usted vio como ejemplos de algunas fotografías, como que Señor. muestran dos posibilidades, ¿no? Un punto de fuga, como una calle donde hay un punto de fuga hacia el fondo, que nos Ya. permite fugar efectivamente todas las líneas hacia ese punto, o la otra que es una especie como de esquina, ¿no? Como la esquina de una cuadra que nos permite tener dos puntos de fuga o generar una perspectiva oblicua. Yo creo que en este caso el problema es que es difícil como pensar el punto de fuga en esta imagen, porque si bien hay como un primer plano, ¿no? Que nos muestra que hay un punto de fuga hacia atrás, pues eso se detiene, como que solo funciona para estas primeras líneas de los ladrillos que están en primer plano, como que esas líneas tienen un punto de fuga claro, y de pronto también
las que están en esos escalones un poco a la derecha. Pero, por ejemplo, todo el asunto del lo que se ve al fondo, que es como esa especie de castillo, la muralla, esta otra construcción del fondo, yo siento que es difícil utilizar el gesto de la perspectiva ahí. Entonces yo le recomendaría cambiar de foto. En ese sentido, voy de pronto a compartir nuevamente la pantalla, quizás para hacer un ejemplo. Que es muy común en realidad. Entonces, un poco, este es un ejercicio como muy básico, de todas maneras, este que estamos proponiendo. Y aquí tal vez está como el ejemplo más cotidiano de ese punto de fuga, ¿no? Aquí en la imagen de la derecha. Que es, tengo un punto de fuga que está en el centro del papel, ¿sí? Y todas las líneas de la acera, de los edificios, vean que todas estas líneas, que obviamente se van haciendo más pequeñas, es decir, las distancias entre ellas se van haciendo más pequeñas a medida que se acercan al punto, pero todas las líneas, en este caso verticales, se fugan hacia ese espacio, ¿no? O sea, todas las líneas que están en este lugar, en ambos lados, izquierda y derecha, se fugan a este punto. Entonces les recomiendo elaborar una vista, o sea, una de las opciones, una de las primeras opciones es tomar una foto que tenga una vista de este tipo, como una calle que yo veo que se va hacia el fondo. Y puede que no en todos los casos, por ejemplo, veamos este, no en todos los casos lo que yo tengo a un lado son edificios y al otro igual. Puede que aquí haya un parque, una banqueta, no sé, otros personajes. En este caso no entiendo si es una foto de quizás de Cartagena. Puede haber como otros elementos, pero es muy importante que tengamos la posibilidad de una gran cantidad de líneas que se fuguen hacia un punto. Entonces le recomendaría es como tomar esa foto de una calle hacia el fondo o, que es lo que se plantea también, ¿no? Voy a dar aquí el ejemplo. Que es un poco esto, ¿no? Que es ya no tomar, como que ya el centro no es, vamos a otro caso, por ejemplo acá el centro no es ya la calle que se va hacia el fondo y se fuga, sino el centro es una esquina, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo propongo una esquina en el centro, que tengo edificios o construcciones que van hacia cada uno de los dos lados, y casi siempre lo que tengo en esa esquina es pues una calle que se fuga hacia allá y otra que va hacia el otro lado? Entonces ahí se constituyen dos puntos de fuga. A ver, otro ejemplo acá. Por ejemplo, aquí los puntos de fuga ni siquiera están o quedan dentro del papel, eso no importa. Ustedes pueden poner la hoja en de pronto una cartulina más grande para poder, con la foto que tienen, hallar dónde quedarían los puntos de fuga y luego hacer el dibujo. El punto de la esquina es que ya no voy a tener, como que ya no todo se fuga a un punto, sino que las líneas de una cara de las construcciones, estuviéramos hablando como de un cubo, todas las líneas de esta cara se van a fugar hacia un punto y todas las que están construidas con la otra cara van a ir hacia el otro punto de la esquina. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo... a ver, déjenme ver si la presentación ahí. Aquí hay un ejemplo que es como muy sencillo de eso. Entonces todas las líneas de este lado van hacia este punto de fuga y todas las de la otro lado de la esquina van hacia allá. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una ventana y la ventana tiene una profundidad? Pues que la profundidad, que es el hueco de este lado, corresponde con esta cara, ¿no es cierto? Es decir, el hueco o un fondo que esté puesto hacia allí, o si el edificio estuviera separado, por ejemplo, empezar acá, pues las líneas de fuga de este lado también van a ir a este punto, ¿sí? Entonces cada cosa empieza a ser como una caja cuyas líneas verticales, digamos, perdón, horizontales, las líneas verticales van dependiendo de la cara hacia uno o hacia otro punto de fuga. Entonces ya tengo es como, en este caso,
pensémoslo un poco así. En este caso lo que tengo son unos cuadrados que se fugan todas sus aristas o todos sus puntos hacia el mismo punto de fuga. En este lo que tengo es unas líneas horizontales, perdón, las líneas verticales, cuyas horizontales van todas o a un punto de fuga o al otro, ¿sí? Entonces tengo acá esta línea y lo que va para un lado va a un punto y lo que va al otro. En cada línea vertical que haga, esas horizontales van a ir o hacia un punto o hacia el otro. No vamos a complicarnos por ahora tanto con el asunto de la perspectiva aérea, lo vamos a trabajar mucho más en la última web conference del curso, todo este asunto de qué es la perspectiva y demás, pero para poder empezar a trabajar, pues la recomendación es escoger una imagen donde sea muy clara la utilización de un punto de fuga, es decir, donde muchos de los objetos, en caso de edificios, estén yendo a un punto, o donde a partir de una esquina pueda ir enviando líneas a uno u otro punto de fuga. ¿Vale? Entonces, como es el ejemplo de la otra posibilidad, que es 2 puntos de fuga y todas las líneas van o hacia uno o, por ejemplo, esto es acá hacia el otro. No sé, ¿respondí un poco como la pregunta o la instrucción, Adrián, cómo la vio? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, sí, yo creo que es necesario repetir la foto. Yo le recomendaría hacer una foto no vertical, sino horizontal, que creo que da más espacio de trabajo a la perspectiva, sobre todo edificios. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí, no sé si tiene otra pregunta específicamente sobre el tema de la actividad 3, que era como los valores tonales, las texturas, de pronto preguntas sobre materiales, sobre tamaños, sobre otro tipo de materias que no sean el grafito, el lápiz, no sé. No, señor, no tengo ninguna. Vale, bien, bueno, perfecto. Pues entonces, muchas gracias por asistir. Entonces, yo voy a compartir esta grabación apenas me parezca ya disponible por el grupo. Y pues la idea del martes, como les proponía dos horarios, el martes sería como a esta misma hora, 7:30. Es más para los que no se pudieron conectar hoy, que de pronto se conecten y podamos hablar de específicamente como esto de la actividad 3, volver a ver un poquito las diapositivas, hablar de tonalidades. Entonces de pronto si usted quiere pues se puede volver a conectar, pero básicamente es un poco, va a ser como repetir esta presentación, entonces no es tan necesario. Señor. Bueno, Adrián, pues muchas gracias y yo creo que por ahí la otra semana misma, o sea, no esta que viene, sino la siguiente, ya estaremos programando la última web para trabajar pues como ya el cierre del asunto de la perspectiva e introducir la última actividad que tiene como muy poco tiempo de realización, que es el proceso como de escalar un objeto. Entonces, muchas gracias por asistir y nos vemos pronto. Se lo devuelve.